buenas tardes con todos los oyentes quienes nos visitan por medio de este canal. En esta oportunidad haremos un breve referente sobre la evolución en el currículo académico. El presente artículo está plasmado en la Revista Pedagógica de Valladolid, en España, sustentado por María José Sáez Bresnes. Antes de comentar sobre el artículo en sí, realizaré un breve preámbulo del fundamento de la revista. Trata de la teoría de Charles Darwin y la inclusión de dicha teoría en el ámbito académico, es decir, la inserción de esta teoría al currículum. Charles Darwin se enfrentó personalmente con buena parte de objeciones sobre su teoría, porque para otros investigadores no estaban bien fundamentadas, señalando que sus argumentos no daban apoyo a esta teoría. Sus teorías no eran bien sustentados por el desconocimiento de antecedentes ya existentes por algunos investigadores, llegando a discrepar con ellos algunas de sus teorías, como por ejemplo afirmaba que las especies surgen de un proceso de transformación a través de una selección natural, donde algunas razas se mantienen con el pasar de los años, llamándolo a ello el resultado de la lucha para la conservación de la vida. Fundamentó que toda la vida está relacionada y desciende de un ancestro común, es decir, las criaturas complejas evolucionan de ancestros más simples de manera natural a lo largo del tiempo, llamándolo a esto la adaptación para la supervivencia de las siguientes generaciones. Las objeciones puestas a sus teorías fue por el desconocimiento de las leyes de la genética que llevaron a Charles Darwin a restar importancia al mecanismo de la selección natural. El proceso evolutivo ha sido también un constante objeto de debate desde la formulación de la teoría de Charles Darwin, ya que con ello todos los fenómenos naturales, inanimados o vivos, se convirtieron en temas de investigación científica, ya que desafió el pensamiento de toda una época con su teoría evolutiva de las especies. La selección natural favorece las características de una especie en el tiempo y las generaciones pueden dar lugar a la generación de nuevas especies con características mejoradas. En relación con la teoría de Charles Darwin, surgieron discrepancias, desacuerdos de ideas entre investigadores, pero también existieron investigadores que apoyaron a sus teorías. Todo este artículo inicia cuando se difunde un diario en un trabajo realizado similar a la de Charles Darwin, al cual será detallado a continuación. Evolución en España. Hace poco la Fundación Española publicó que Azara realizó un trabajo similar al de Darwin. Asimismo, Capel apoya que Azara argumentó de forma similar a cómo lo hizo Darwin y obtuvo conclusiones semejantes antes de Darwin y sus hallazgos no se generalizaron. Muchas teorías de la evolución fueron publicadas en torno a la celebración del aniversario de Darwin en 1982, como la repercusión y la entrada del darwinismo en España. Pelayo ha estudiado la influencia del darwinismo en la comunidad científica. Los geólogos y paleontólogos son personas que estudian de los fósiles desde microorganismos hasta los dinosaurios. Es importante recordar que Del Prado, en su juventud, había sido detenido por la Inquisición por leer libros prohibidos, y son los siguientes: la antigüedad de la Tierra, la duración de los 6 días del relato de Génesis, el diluvio como explicación de la actual superficie terrestre,
el registro fósil progresivo en cuanto a la complejidad, el fijismo de las especies. Asimismo, en el año 1859 se publica El origen de las especies y se consolida. En el periodo de 1868 a 1874 se publicaron trabajos a favor de la explicación darwinista del origen de las especies, que pone a la moda hablar de temas naturalistas tanto en los Ateneos. Según Núñez, en 1977 los Ateneos fueron importantes difusores del darwinismo en España, ya que organizan actos para dar conocimiento y apoyo a las obras de Darwin. Asimismo, algunos profesores definen que el darwinismo es una cuestión científica y no debe combatirse desde el punto de vista de la religión. Calderón, los años 1851 a 1904, fue sancionado por sus posiciones en contra de la ley de Orobo y rechazado para representarse como catedrático a la plaza de paleontología de la Universidad Central. Pero todo ello pone de manifiesto la difícil situación de la ciencia española por la extrema politización del contexto y su lejanía de la moderna secularización. Gracias. Evolución en España, segunda parte. Todas estas situaciones antes mencionadas ponen en evidencia la difícil situación que se vivía en esa época en España, debido a la extrema situación política, a sus creencias religiosas de ese entonces. Se puede afirmar que poetas, biólogos, geólogos españoles del siglo XIX eran conservadores extremos, ¿no? Que mantenían frente a la teoría una postura eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos trataban de relacionar tanto los postulados del Génesis y de las ciencias naturales. Tenemos como ejemplo al señor Antonio Machado, que era un ferviente defensor de las ideas de Darwin. Se mantuvo fiel en sus creencias. Él era defensor de Darwin, pero también se mantenía fiel a sus creencias religiosas. Defendía que no era correcto, desde el punto de vista científico, recurrir a hipótesis creacionistas para explicar el origen de las especies, ni tampoco intervenciones sobrenaturales para debatir el evolucionismo. A pesar de estas manifestaciones un poco favorables a las ideas evolucionistas, se puede decir que las tendencias predominantes en España en ese siglo era rechazar al darwinismo, basándose en datos paleontológicos, enfatizando la armonía entre la ciencia y la religión. O sea, siempre ellos tenían esa idea, ¿no?, de no apartarse tampoco de la ciencia ni de las creencias religiosas. Uno de los más importantes exponentes del pensamiento general que se mantuvo en España fue J.J. Lambert. Desde 1841 y 1922, este señor era un católico muy, vamos a llamar muy ferviente. Cambió su radical discurso de rechazo al darwinismo por la idea de que el desarrollo de la vida debiera ser de forma gradual para un número importante de especies, que consistía en que algunas se modificaban si las condiciones ambientales le eran favorables, porque si les eran adversas, se extinguían. Aún así, rechazaba la teoría de Darwin sobre la selección natural. Simultáneamente aparecen
posturas como las de González Arintero en 1860 hasta 1928, quien mantuvo lo que se puede denominar un evolucionismo cristiano. Él aceptaba la transformación de las especies solo para algunos grupos de animales pequeños, de animales sencillos, como las aves, los insectos, algunos mamíferos, ¿no? Y se debía a la intervención divina. Él consideraba eso. Arintero centraba la fuerza de un principio vital. Para que exista esa transformación, él decía que había una fuerza vital dentro de cada especie. Por lo que nunca aceptó también la selección natural. También consideraba a la especie humana como un producto creado por Dios. Hubo también algunos autores que, basándose exclusivamente en cuestiones de tipo ideológico, criticaban a científicos, acusándoles de ser un poco blandos, ¿no?, en sus críticas sobre el darwinismo, con el fin de encontrar armas para atacar a la religión y a la Biblia. Todo esto eran situaciones que se vivían en España en la época, en el siglo XIX. Hoy les hablaré acerca de la ubicación de la evolución del currículo en los textos de ciencias naturales. A principios del siglo XX, Arévalo en 1914 nos dice que se limitaba a la expresión de la teoría de la evolución y al pensamiento biológico. En el tercio del mismo siglo se extendió el pensamiento evolucionista, quedando atrás el antidarwinismo. Y es ahí cuando en nuestro país comienza a afianzar la idea de Charles Darwin como sinónimo de liberalismo y progresismo. La evolución desaparece de los libros de texto en el año 1938 a 1975. Es evidente que las presiones sociales han influido en los libros de textos de las teorías evolucionistas. Es por ello que el marco social y político, desde el punto de vista ideológico, influye en la toma de decisiones sobre la elaboración curricular de los textos de enseñanza, no solo en las teorías evolucionistas, sino también en el punto de vista formativo. La Iglesia Católica ha tratado de eliminar del currículo de la secundaria sobre las teorías de Lamarck y de Charles Darwin. En la actualidad no se incluye en los textos los cursos obligatorios y solo en la secundaria se comparte un pequeño texto con los temas de la geología. En los cursos superiores tienen un enfoque molecular. No hay ninguna referencia sobre las teorías y temas evolutivos, siendo estos estudios que en los últimos años han contribuido a la profundización y extensión de la teoría evolucionista. El proyecto BSCS es el que dio renovación y actualización curricular de la enseñanza a la biología. Este proyecto consolida un puesto permanente del currículo escolares en la teoría de evolución. Por ello, tenemos sus principales exponentes, que son Gostomski, Myers, Stebbins y Simpson. Gracias. Agregar algunos puntos sobre la ubicación de la evolución en los textos de ciencias naturales. Tenemos el proyecto Biological Essential Curriculum Study, que tiene un comienzo similar realizado por un grupo de físicos, Project Essential Study Co., con la intención de combatir la ignorancia y ayudar así a los ciudadanos el carácter de la ciencia. National Science Foundation, ambos ponen de manifiesto el inicio de la importancia de la educación en la era moderna. Se escribieron
3 libros que aglutinaban los distintos contenidos de la biología y se identificaron con 3 colores. Vemos el libro del color amarillo, que se centraba en la biología celular. Este se centra en comprender la base celular de la salud y las ciencias en las enfermedades humanas. Vemos el libro verde, que se centraba en la ecología, que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí con su entorno. Como tercer libro, el libro azul se centraba en la biología molecular. Según Diego Chacón, es un profesor biólogo, es una herramienta útil para responder varias preguntas que son complejas en el día a día. Según Diego Chacón, la biología molecular estudia la composición, estructura y la interacción de moléculas celulares, como los ácidos nucleicos y proteínas. El libro amarillo contiene la discusión más explícita como parte de un proceso biológico, descrito como un tipo de evolución independiente de los cambios físicos del cuerpo. En los libros de los textos de nuestro país, desde el año 1990, se puede ver la influencia del proyecto del BSCS, que es la Biología de Ciencia Curriculum Study. De esta manera, la biología con características de una ciencia llamada dura, que son aquellos que se basan en la observación y experimentación para conocimientos. Las conclusiones del presente trabajo son las siguientes. Darwin afirma en su teoría de la evolución que las plantas y los animales se transforman. Para Darwin, Dios no creó el mundo en 7 días ni tampoco nos creó a su imagen y semejanza, creando así una alternativa científica. Los seres más aptos son los que sobreviven y se reproducen. El currículo refleja un componente ideológico donde las asignaturas o áreas de ciencia ponen en evidencia la teoría de Darwin. Existe una pugna entre la teoría de Darwin y la religión. El diseño curricular toma en cuenta la teoría como referente para el desarrollo de las actividades pedagógicas. La ciencia y la tecnología están presentes en diversos contextos de la actividad humana y ocupan un lugar importante en el desarrollo del conocimiento. En el currículo nacional utilizamos el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, vinculando así 3 competencias, que son las siguientes. La primera, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. La segunda competencia, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Y la tercera competencia, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. De esta manera, el estudiante debe explorar, razonar, analizar, imaginar e inventar, para así incentivar su curiosidad, su creatividad y desarrollo de su pensamiento crítico. Muchas gracias.